Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. En esta oportunidad, pues te doy la bienvenida a este espacio de reflexión pastoral. En esta ocasión quiero hablar acerca de cómo Jesús enfrentó la tentación. Si tú no eres una persona creyente, no has dado el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pues este tema es para ti porque te va a ayudar a identificar las diferentes estrategias que el maligno utiliza a través de las tentaciones para que tú no escuches ni accedas al llamado a arrepentimiento y a salvación. Si ya eres cristiano, eres un hijo de Dios, incluso eres un servidor de algún tipo de ministerio, esta información también es para ti. Te va a ayudar a prevenir, acceder a las tentaciones y a reafirmar convicciones y principios bíblicos para enfrentar la tentación, huir de ella de manera oportuna cuando sea necesaria o resistir al diablo cuando la situación, ¿verdad?, sea inminente. Antes de entrar a la reflexión en lleno, quiero afirmar dos convicciones que me gustaría que tú puedas tener presente durante estamos conversando. Número uno, Dios por naturaleza es un Dios dador. Todo lo que viene de la mano de Dios es bueno, edificante y beneficioso para el hombre. Dios nunca da malas cosas. La otra convicción que quiero afirmar es que no todo lo bueno o aparentemente bueno viene necesariamente de la mano de Dios. Hay que considerar, que el maligno ofrece y da, y también que los hombres ofrecen y dan. Con esta información, entonces, vamos a ver los aspectos generales acerca de la tentación. La tentación no es más que una oferta que hace el maligno al hombre y utiliza diferentes estrategias, a veces hasta muy sutiles, para ofertarle al hombre y entrarlo y meterlo en escenarios de tentación. La otra cosa es que el maligno persigue varios objetivos al tentar al hombre. Algunos de ellos, y el primero es, el maligno busca con las tentaciones que el hombre logre quebrantar un principio, un fundamento, un mandamiento establecido por Dios en su palabra. Busca que el hombre peque. Pero no solo que peque ese día, en ese momento, y que ceda a esa tentación, sino que se convierta en un asiduo pecador, hasta el grado de que el pecado o la actividad de pecado diversa se convierta o forme parte de su cultura y estilo de vida, hasta el punto de esclavizarlo en el pecado. El maligno utiliza entonces la tentación para vincular al hombre con el pecado, para quebrantar la relación que el hombre tiene con Dios y para esclavizarlo. Si la persona es un recién convertido, si la persona está buscando, cuando hablamos de buscador aquí en las reflexiones que yo hago, estamos hablando de una persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero lo está buscando, le interesa, se está interesando por la fe, por conocer la palabra, por entrar al camino, aunque no ha tomado la decisión. Y si esa persona se encuentra en ese ritmo de vida, en ese estilo de vida, en ese momento de su vida, el maligno pues presenta la tentación con la finalidad de que la persona no pueda acceder al llamado y entrar en las filas de quienes buscan convertirse en un hijo y una hija de Dios. Si ya la persona es creyente, incluso si es un servidor de Jesucristo, si es un ministro o una ministra, el maligno siempre va a traer la tentación con el objetivo, número uno, de estorbar a la persona en su desarrollo, crecimiento, comunión, relación y vínculo con Dios.
Número 2, busca retrasar o impedir que el propósito de Dios se cumpla en la vida de esa persona, sacarlo del terreno. Siempre que el maligno ve un potencial servidor de Jesucristo íntegro, él, número 1, lo desea para su reino y número 2, busca cómo sacarlo del terreno. El otro aspecto es que, claro, todo lo que el maligno da busca destruir y dañar al hombre. Con el pecado, cuando el maligno logra tener a la persona en su estadio, en su cancha, lo logra tener vulnerable a través de las obras de pecado, entonces no solamente lo daña, lo maltrata, le afecta su dignidad, su testimonio y lo pone en muerte espiritual, sino que también pues lo usa como un instrumento de maldad. Nosotros podemos ver a personas que accedieron a la tentación, por ejemplo, de los vicios, de las drogas, del alcohol, y entran y aceptan la tentación, prueban las drogas y se hacen asiduos consumidores de tales productos. Pero no solamente ellos, sino que también buscan cómo llevar a otros a la misma actividad que ellos desarrollan. Esa es una forma del maligno, utilizar a una persona como instrumento para generar y propagar sus obras de maldad. Visto esto, entonces veamos un poco cómo actúa, desde dónde se desprende entonces la tentación. Lo primero es que la palabra es muy categórica cuando habla y dice que Dios no tienta al hombre. Nosotros somos tentados a partir de nuestra concupiscencia. Los deseos de la carne, el interés, la atracción surge en nosotros frente a la tentación y somos nosotros que tomamos la decisión de acceder a la tentación basado en nuestro interés, en nuestra debilidad, en nuestro deseo, ¿verdad? Así que pongamos eso claro. Nunca el maligno va a tentar a una persona con algo que a la persona no le guste, no le agrade, no le atraiga o la persona no sienta un interés y una atracción. Siempre el maligno va a presentar una tentación a una persona a partir de un gusto, un interés, una atracción, quizás no del pasado, pero pudo ser, no del presente, pero puede ser una atracción, un interés, incluso una práctica que tenía la persona en el pasado. Probablemente la persona hoy día no sea un fumador, no sea un alcohólico, pero el maligno se va a lo seguro. Yo quiero volverlo a enredar en las redes del pecado, sacarlo del terreno de servicio al Señor y de que pueda conservar su salvación. Entonces yo me voy a aproximar a Él a partir de una actividad de pecado que Él practicaba en el pasado. El consumo de drogas, de alcohol o el uso de prostitutas, el robo, el hurto, cualquier tipo de actividad de pecado, el maligno la trae nuevamente al hombre con la finalidad de que el hombre otra vez se sienta interesado, atraído y tome la decisión. Algunas veces el maligno tienta a las personas, no necesariamente a través de sus gustos, intereses y deseos y de las obras de la carne que operan todavía en la persona, sino a través de una necesidad real y sentida. Eso es lo que nosotros vimos o vamos a ver con el escenario de Jesús. En algunos momentos la persona se encuentra en una necesidad real y el maligno presenta cómo la persona podría satisfacer su necesidad, pero siempre quebrantando un principio. Oh, tú tienes necesidad de ganar dinero, de sostenerte. Bueno, pues yo te voy a dar una forma
para sostenerte. Lo único que esa forma quebranta un mandamiento y te obliga a vincularte con un grupo de personas que asaltan bancos. Frente a la necesidad, cuando la persona no tiene principios bíblicos instalados en su corazón y la capacidad de refrenar sus impulsos y sus deseos, pues la persona no ve otra posibilidad de satisfacer sus necesidades económicas que a través del hurto y del robo. Toma el anzuelo y entra en la dinámica del maligno y se ve envuelto, ¿verdad? Y cede a la tentación. La otra forma interesante es que el maligno nunca cambia la estrategia. Es increíble, pero él siempre utiliza un elemento de atracción para presentar la tentación a través de dos sentidos: el oído y la vista. Siempre el maligno tienta a través de palabras y a través de cosas que le muestra al hombre. Que ambas, primero las palabras, hacen que el hombre reflexione o piense, procese la información y diga: oh sí, lo quiero, oh sí, lo necesito, oh sí, me lo merezco. Y cuando la persona ve, le produce una reacción también de atracción y la persona entonces comienza a interesarse hasta el punto de tomar la decisión de aceptar la tentación. Es decir, que de esta forma, históricamente, el maligno ha actuado para presentarle al hombre diferentes ofertas y hacerlo caer en la tentación. Pasemos entonces con esta información previa a la reflexión, al punto de ver el pasaje bíblico. Número 1, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 4. Recordemos que este escenario bíblico, Jesús todavía no había iniciado su ministerio. Este escenario ocurre previo al inicio del ministerio de Jesús. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado allí por el maligno. Mateo 4, desde el 1 hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es interesante ver este escenario bíblico y quiero que notemos dos aspectos. Número 1, siempre Satanás utilizó un argumento de la palabra para ofertarle a Jesús la tentación, para presentarle a Jesús la tentación. Siempre él utilizó un argumento de la palabra. Y lo interesante es que siempre Jesús contrarrestó su argumento con la palabra. Entonces, vamos a ver cómo Jesús enfrenta y cómo Jesús responde a la tentación. Lo primero que vamos a ver es la primera tentación. Satanás le pide a Jesucristo que si él es hijo de Dios, que convierta la piedra en pan. Por supuesto,
Jesús es hijo de Dios, no hay dudas de eso, y él no dudaba de su condición de hijo de Dios y tampoco dudaba de su poder, autoridad y capacidad para convertir no solo una piedra en pan, sino en lo que sea. Sin embargo, Jesús no se dejó provocar del maligno, no cedió a su tentación y priorizó lo importante. ¿Qué priorizó? Lo espiritual, lo eterno y no lo terrenal. Jesús demostró que cuál era su orden de prioridad. ¿Tenía hambre? Claro que sí. Satanás sabía que él tenía hambre, sabía que eso era una necesidad y dijo, bueno, como Jesús está vulnerable, como Jesús tiene hambre, quizás está vulnerable. Entonces Jesús le demostró al maligno cuál era su prioridad. Su prioridad no era llenar el vientre, él podía esperar. Su prioridad era mantener coherencia en sus principios. Era priorizar lo espiritual y eterno, no lo temporal. Siempre escuchamos a Jesús decir, por ejemplo, en una de las ocasiones los discípulos estaban muy preocupados porque Jesús no había comido. Y Jesús les respondió ante su preocupación, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús de una vez y para siempre estableció el orden de prioridad que él tenía y se lo dejó saber muy claro al maligno. Mi prioridad no es mi vientre, no es una necesidad material. Mi prioridad es hacer la voluntad de mi Padre y lo que a mí me nutre. Lo que verdaderamente a mí me nutre es toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aunque mi cuerpo tenga hambre, lo sacrifico por mantenerme apegado a lo que sale de la boca de Jehová. Es interesante también considerar cómo Jesús preservó, no cediendo a la tentación del maligno, su condición de pan de vida. Miren qué interesante. Jesús es el pan de vida y él mismo se proclama como pan de vida y dice que ninguna persona que guste de él como pan tendrá hambre jamás. Asimismo, sed jamás. Entonces Jesús no cedió su autoridad, su poder y su condición de pan de vida por una necesidad temporal. El otro aspecto es que Jesús siempre respondió apegado a su carácter de obediencia. Una de las características de Jesús es la obediencia. Y dice la palabra, lo describe como obediente hasta la muerte de cruz. Jesucristo siempre presentó, enseñó y modeló que él estaba continuamente asiduo a la palabra de su Padre, a las escrituras. Él vivía para obedecer el mensaje, la palabra de Dios y hacer la voluntad de su Padre. Definitivamente, Jesús estaba también con esta forma de responder, diciéndole al maligno, yo estoy apegado a la palabra. La palabra dice que no tenemos que tentar al Señor nuestro Dios. No importa cuánto tú me provoques. Yo sé cuál es la autoridad. Yo sé que incluso yo puedo caer al precipicio y ángeles pueden venir a ayudarme para que yo no caiga al piso y no me haga daño, como también yo puedo, como lo demostró posteriormente, yo soy quien voy en el futuro a caminar sobre el agua. Yo soy el que voy a resucitar, o sea, yo tengo autoridad, yo tengo poder para hacer esto, pero la palabra me dice que yo no debo provocar a Dios. Yo no debo tentar a Dios. Yo no debo por una voluntad propia presionar que Dios haga algo. Así que lo siento, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Claro,
había muchas intenciones del maligno. Él buscaba que Jesús lo obedeciera. La palabra dice que cuando obedecemos al pecado o al hacedor de maldad, nos hacemos esclavos de a lo que obedecemos. El maligno buscaba que Jesús le obedeciera. El maligno buscaba también ver qué poder, qué autoridad y cuál era el respaldo que había de parte de Dios y del cielo hacia esa persona que él tenía enfrente. Pero Jesús no cedió. La otra forma en que Jesús respondió fue basado en el autorreconocimiento de quién es él. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un adorador auténtico del único Dios verdadero. Yo soy Dios. Yo no me voy a postrar ante un Dios ajeno. Yo solo adoro al único Dios y Padre verdadero. Y por eso le responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás buscaba sacar de terreno a Jesucristo y buscaba que Jesucristo se humillara delante de él, se postrara delante de él para él tener autoridad sobre Jesús. Y Jesús le respondió categóricamente, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por supuesto, esto le dio la victoria a Jesús y Satanás comprendió y reconoció que Jesús no iba a ceder a sus ofertas. ¿Qué buscaba el maligno al tentar a Jesús? Hemos dado pinceladas. Buscaba hacerlo caer desde una necesidad real. Buscaba comprobar la autoridad y el respaldo que tenía Jesús del cielo. Buscaba que Jesús perdiera su posición como Salvador, Rey y Señor. Y buscaba atraer a Jesús a través de las necesidades como el pan, la fama, el poder y el dinero. Jesús demostró no estar apegado a nada de eso. Jesús demostró no tener interés y no sentirse atraído por nada de eso. Demostró 100% en sus respuestas que su prioridad era obedecer a Dios, era asirse a sus mandamientos y principios y culminar la tarea que le fue encomendado. ¿Qué buscaba el Espíritu Santo al llevar a Jesús al desierto? Provocar una primera confrontación entre Satanás y Jesús. Demostrar que un hombre en la tierra puede ser capaz de enfrentar exitosamente las tentaciones y las propuestas del maligno viviendo apegado a la palabra. También Jesús, el Espíritu Santo, buscaba enseñarnos cómo un hombre natural, sujeto a pasiones y debilidades, podía ser capaz de resistir al diablo. El maligno tuvo que irse, que huir ante las respuestas contundentes y la actitud firme de Jesús. Con esto cerramos esta reflexión y nos hacemos la pregunta: ¿está el maligno tentándonos hoy día? ¿Estás recibiendo ofertas del maligno? No importa en la condición en la que estés, sea que no eres hijo de Dios, que no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador o que ya así lo seas. Es un tiempo para que evaluemos cuáles son las ofertas que el maligno nos está haciendo. Y déjenme decirle algo. En esta ocasión el maligno se presentó directamente en persona delante de Jesús. Pero muchas veces, y así es que actúa ahora, él no se presenta en persona delante de los hombres. No, porque él sabe que desde que usted lo vea y lo reconozca, usted no va a entrar en el juego. No va a entrar en el terreno. Él se disfraza de ángel de luz y la oferta la hace por lo general de forma muy amable, de forma muy afable y razonada, a través de personas que incluso tú conoces y que aparentemente tienen buena intención.
o situaciones a tu alrededor que son tan cotidianas que tú no percibes que es una tentación de parte del maligno. Así que a partir de ahora es bueno que usted considere qué está recibiendo como oferta. Jesucristo le ofertaron cosas basadas en su necesidad. Jesucristo le ofertaron cosas basadas en probablemente no una necesidad, aunque dice la palabra que él no tenía ni siquiera en qué recostar su cabeza. Le presentó reinos, riquezas, fama, poder, de todo. Y probablemente a tu vida lleguen ofertas relacionadas con este tipo de cosas que satisfacen una necesidad relacional, emocional, sexual, económica, hasta de comida, ¿verdad? Hasta otro tipo de intereses que tú tienes. Tienes interés en la fama, tienes interés en el dinero, en las riquezas, en ser una persona de renombre, en acumular tesoros en la tierra. Pues dependiendo lo que hay en tu corazón y que tú de alguna manera le has dado a entender al maligno, el maligno va a traer ofertas. Vuelvo y reitero, él no se va a presentar. Aquí estoy, soy el maligno. Ajá. No, 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 no. Va a ser sutil la forma de hacerlo. Así que evalúe hoy y utilice la herramienta que Jesús utilizó. Priorice lo eterno, no lo temporal y terrenal. Tengo hambre, me bebo un vaso de agua con azúcar. Y si no, un vaso de agua hasta conseguir algo de comer de forma digna. Digna. Pido, busco, hago diligencias, pero no transijo con el pecado para poder conseguir pan para yo comer, ni darle a mi familia. Me esfuerzo para hacer eso. Oh, está bien, me interesaría tener una casa, me interesaría tener un carro, un buen celular, algún dinero para la vejez, para yo cubrir mis necesidades y tener la educación de mis hijos. Sí, pero si la forma de yo conseguir eso y de yo asegurar eso implica el quebrantamiento de un mandamiento establecido por Dios, me vincula con el pecado y me ata a actividades de maldad, no lo quiero. Es tu decisión, no lo quiero. Está ahí, así mismo como cuando vienen a ofertarle algún tipo de producto por internet o por llamada telefónica o un vendedor en la calle. Usted dice, no lo quiero porque no lo necesito o porque no me gusta. De esa misma manera, usted puede hacer con las ofertas del maligno. Si usted ha sido tentado y ha caído en la tentación, le doy una buena noticia hoy. No hay nada tan oscuro, perverso o inmundo que hayas cometido que la gracia, el amor y la misericordia de Dios no sea capaz de cubrir. Jesús murió precisamente para borrar tus pecados, aunque tus pecados hayan sido como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No hay nada que Jesús a través de su sangre no pueda limpiar en ti. Solo tienes que humillarte, reconocer que has pecado, que has fallado, que has vivido una vida aceptando de vulnerabilidad, de debilidad, aceptando y cayendo en una y otra tentación y que te has convertido en una persona reincidente en caer en diferentes tipos de tentaciones. Pero la noticia buena es que el Señor hoy te puede perdonar, te puede limpiar y te puede ayudar a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo a adquirir poder y dominio propio para resistir al maligno, para oír oportunamente de la tentación y mantenerte firme. Quiero hacer una oración por ti porque hoy es un día de liberación para tu vida. No más esclavitud al pecado, no más error tras error, no más caer y ceder a las tentaciones, no más lejos de Dios, no más retrasando el propósito de Dios con tu vida, no más una persona, un cristiano ambivalente, tibio, frío, no por ceder a las tentaciones. Hoy Dios te hace libre. Repite conmigo esta oración. Señor, gracias infinitas porque me das la oportunidad de escuchar esta palabra que hoy me va a liberar.
Yo reconozco que he sido tentado y que muchas veces pienso en caer, en aceptar la tentación y que también muchas veces pues he podido caer y ceder a la tentación. Reconozco mi debilidad, reconozco que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento, te pido que me limpies. Y no solamente que me limpies, sino que hoy te doy libertad para que entres en mi corazón y todas las áreas que son vulnerables al pecado y todo lo que en mi corazón insista o persista en la carne, que se vea atraído, interesado en las obras de la carne, que sea un riesgo para yo acceder a las tentaciones. Señor, hoy quítalo de mí, hoy límpiame, hoy te doy el derecho en mi espiritual, mi cuerpo, mente y corazón para que tú entres y pongas en orden todas las cosas. Yo sé que hiciste esta oración, Dios te va a bendecir, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que el Señor hoy comienza un proceso de liberación en tu vida y que te va a dar el Espíritu Santo dominio propio. Mi recomendación es que cada oferta que el maligno traiga a tu vida, y si no descubres que es el maligno, cualquier amigo, pariente, allegado y hasta desconocido, que tú la pases por el sedazo de la palabra. ¿Lo aprueba Dios? No es de Dios. Aunque se vea bonito, aunque brille, aunque supla una necesidad o aunque me coloque en una posición de altura, de señorío y de estatus que yo siempre he perseguido. Si no está aprobado por Dios en su palabra, no viene de la mano de Dios. Dios te bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.